tenemos a Daniel Rivera, director de Macrodata, colaborador acá de este espacio, que, bueno, nos viene a platicar sobre estas guerritas tuiteras. Bueno, lo del presidente y Xóchitl Gálvez, bueno, eso es más bien a través de las mañaneras que el presidente, bueno, ya como que ya le dejó bien afianzada ahí que no se vaya a mover de candidata o aspirante pues a ser candidata de presidenciable del PRIAN, y ya como que ya no la toca, pero bueno, estuvo. Yo creo que lo asesoraron bien, que dejara de hablar de ella. ¿Tú crees? No. Pues yo creo que lo único que hacía era hacerle el caldo gordo, ¿no? Desde el punto de vista político, o sea, como conveniencia política, dejó muy claro que pero es que eso le conviene a él. Por eso que él sabe que ella va a ser la candidata, que la va a poner Claudio X González, de acuerdo a lo que él dice, que representa los mismos intereses de siempre del PRIAN, pero pues dejar de hacerla mártir política ahí, ¿no? Yo creo que es mejor idea dejar de hablar de ella una vez que ya estableciste de dónde viene, que seguirle dando cuerda política, pues, ¿no? Bueno, así tenía que ser, pues, sí, por supuesto, pero sí la volvió una mártir política, pero en el PRIAN. Su crecimiento es dentro del PRIAN. Y para los indecisos también, ¿no? Sí, te has fijado que donde dice don ninguno sigue ganando en el PRIAN. Sí, claro. Está más alto de ella, ¿no? Y ahí vienen los demás y luego vota por ninguno, que no votaría por ninguno de ellos, sigue más pero alto. entre los indecisos lo único que haces es meterla a la plática. ¿Pero indecisos cuánto, Daniel? O sea, es claro. No, yo creo que sí debe haber un 20%, un sólido 20% que no quiere votar por el PRIAN, que a lo mejor votó por AMLO en el 18 o por los diferentes candidatos de la 4T en el 2021, y que ahorita está indeciso y a lo mejor no le gusta Claudia, o no le gusta Marcelo, o no le gusta Dan Augusto. No creo que no haya nadie que no le guste Noroña, mi candidato, pero yo creo que sí debe de haber gente que no quiere, que a lo mejor estaba o que votaba por el tema 4T por López Obrador, y que ahorita ya no sabe por quién votar, ¿no? Pero que tampoco quiere regresar al PRIAN o mucho, movimiento, ¿no? O sea, yo calculo como un 20% más o menos. Y de ese 20% indecisos, ¿cuánto te gusta que a final de cuentas, o sea, se va a dividir o terciar, ¿no? Depende, ya veremos con MC, ¿no? Y que inclusive MC, bajo mi punto de vista, es por el nicho que debe de ir, ¿no? Esos indecisos, sí. Y los del PRIAN, ¿no? Los que no quieren votar por Morena y que no están muy conformes tampoco con el PRIAN, porque a Morena no le van a quitar. Yo creo que hay una base dura Morena de un 35-40% más o menos. Ya lo han demostrado en todas las elecciones a nivel estatal, en las elecciones legislativas del 21. Yo creo que hay un 20% PRIAN PRD. Y yo creo que el 30%, 40, son 40, 20, 60, el 40% restante está los que pues no saben, ¿no? Que a lo mejor, te digo, votaron por Morena, por la 4T, que a lo mejor se van a mover hacia MC en un 10, 15%, indecisos, etcétera. Entonces creo yo que mientras el presidente no le siga haciendo el caldo gordo a Xóchitl, no va a poder ir por esos indecisos que están ahí y que en realidad no quieren volver a lo de antes, ¿no? A los 100 años anteriores de entre PRI y PAN, pues, ¿no? Entonces creo que hace bien desde el punto de vista político y para la conveniencia de su agenda el dejar de hablar de Xóchitl. A eso agrégale el tema del INE, que yo creo que ahorita el presidente no se quiere pelear con el INE, no como cuando estaba Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, etcétera. ¿Por qué? Porque ahorita la mayoría, en teoría, de los consejeros pues son pro el proyecto, pues, ¿no? O vienen de ahí o emanados de ahí, a lo mejor no son imparciales, vamos a suponer que son imparciales, pero que traen traen una agenda diferente, en teoría, a lo que se tenía en el consejo pasado, ¿no? Entonces creo que está muy relacionado esto que estamos platicando, esta injerencia del INE, sobre lo que sucede también con el tema de Ricardo Salinas Pliego.
y la senadora Citlali Hernández, en donde... bueno, nomás sí, antes de iniciar al tema, nomás para terminar el otro acotar, a ver, es que yo pienso bajo mi propio análisis, a mí me parece que lo que el presidente hizo con Xóchitl, que Xóchitl era una candidata que sí estaba fuerte para la Ciudad de México, quizás a lo mejor no le alcanzaba para ganar, pero muy probablemente podrían seguir ganando alcaldías. Ahorita están prácticamente partida en dos, ¿no? Partida a la mitad, las alcaldías en Ciudad de México, 50% para la 4T y 50% para la oposición. Así es como están ahorita. Sí. Se antoja difícil que la jefatura de la Ciudad de México la gane la oposición, por lo menos ahora hasta en el 24, porque las delegaciones, bueno, hoy alcaldías más pobladas, llámese por ejemplo la de ¿dónde está Clerta Burgada? ¿Cómo se llama? Iztapalapa, la Cuauhtémoc, todas esas están muy posicionado ahí Morena, ¿no? Bueno, no, la Cuauhtémoc que está Sandra Cuevas, sí, pero que fue apoyada por Ricardo Monreal, pues, ¿no? Bueno, están otras, sí, la Magdalena Contreras, la Venustiano Carranza, la Iztapalapa, está muy posicionado Morena, pero insisto, podría, o en una de esas hasta en una extraordinaria campaña, imagínate que ganara la oposición la Ciudad de México, o sea, el segundo presupuesto más alto después del gobierno federal. Correcto. Entonces la oposición se podría reorganizar ahí, ¿no? Así como el PRI lo hacían en el Estado de México. Y a mí me parece entonces que el presidente lo que hace es posicionar a ella, porque él fue su principal promotor y su asesor de marketing político, ¿no? Empieza a hablarla de la Ciudad de México, 2, 3 semanas, un mes, no sé cuánto estuvo hablando de ella casi a diario en la mañanera. A mí me parece, bueno, una astucia del presidente, que creo yo que el presidente es el animal político más audaz en estos momentos. Sí, me queda claro. Estoy hablando como político, no como gobernante. Y lo que hace es remanchar hasta que se la creyeran, ¿no? Se la creyeron algunos no creo que se la crean tanto del PRIAN, pero obviamente hay que fortalecerse para tratar de sacar posiciones en el legislativo y en algunas otras, en ayuntamientos, en fin. Entonces, pero creo que Xóchitl sí se la termina creyendo, entonces se posiciona y hay, sí es cierto, ese famoso fenómeno de Xóchitl, pues sí lo es, pero dentro, es endogámico, el crecimiento es dentro del mismo PRIAN. Porque Xóchitl, por favor, hombre, por más que se diga marxista o que trotskista, sí, y no sé qué más, y que se ponga un huipil, no le va a quitar nada, le va a quitar de la base dura a Morena, ¿no? Entonces, me parece que el presidente lo que hace una carambola ahí de dos bandas, saca a Xóchitl Gálvez, le borra su pretensión de ser jefa de gobierno, donde, insisto, estaba bien, ahí sí estaba bien posicionada, fortalece aquí que ella sea la aspirante número 1 en la candidatura por el PRIAN, y hace que Marcelo también se debilite en el dado caso de que Marcelo tenga pensado irse a MC, porque habiendo una posición débil o un candidato débil dentro del PRIAN, muchos veían con muy buenos ojos a Marcelo fuera de sí. Incluso muchos decían, si es Marcelo, yo sí voto por Marcelo en el PRIAN. Entonces, una elección terciada, quien sale ganando es Morena. Sí, totalmente. Y creo que hace ahí una caravana. Y tal vez, bueno, ya dejó de hablar de Xóchitl, pues ya está posicionado. Exactamente. Entonces creo que me parece, a mí es como Leo, ¿no? Porque eso de que estaba muy nervioso, que tenía mucho miedo, que le cambió el fichero político y todo esto a un presidente que tiene 65, 70% de aprobación, ¿tú crees que yo creo que es un punto medio entre lo que tú dices y lo que dice la oposición, pues, ¿no? O sea, yo sí no creo que le haya movido el tablero político, ni mucho menos. Yo creo que sí
hay cierta parte hay algo detrás de ese apoyo, no ese apoyo, pues, sino de esa promoción a Xóchitl. No creo que haya tanta, o sea, que le dé para tanto, no a él en su cabeza, sino en la ejecución, o que suceda lo que él piense que va a suceder, ¿no? Jugando ese ajedrez político en donde tú haces un movimiento esperando a ver qué va a hacer tu rival, pensando en esos posibles movimientos del rival. Yo creo que es un punto medio entre las dos, pero yo sí creo que ahorita, después de lo que vimos, el crecimiento que se vio de Xóchitl, endogámico o no, como quieras decirle, el presidente, la mejor opción es dejar de hablar de ella, pues, ¿no? Claro. También en un sentido de dejar de pelearse o buscar evitar pelearse con el INE, ¿no? Porque ahorita no le conviene pelearse con el INE. No, pues. pero además el pleito que se trae con el INE estaba abiertamente también en contra de él, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pues, ¿no? También era penoso, ¿no? El papel que como árbitro deberían de desempeñar, prácticamente se pusieron como un jugador más de la oposición, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. A ver, entonces, el caso, a ver, el tema es las medidas estas cautelares que ha dictado el INE, en el caso, AMLO contra Xóchitl y Salinas Pliego contra Citlali. Que ahí se me hizo muy interesante cómo, podemos estar de acuerdo o no con la forma en la que maneja o se lleva Ricardo Salinas Pliego sus redes sociales, pero a final de cuentas termina siendo las redes sociales de una persona que no es un actor político o electoral como tal, como sí lo es Xóchitl, como sí lo es el presidente en este caso, ¿no? Entonces, y Citlali por ser senadora, pero también, o sea, aquí se estaba hablando de una cuestión más política y sí un denuesto personal, pues, sí, ¿no? ¿En qué sentido ahí tiene que ver el INE? Que es lo que cuestionaba Salinas Pliego, y lo que termina también dándole la razón al presidente, en donde les dice prohibido prohibir, ¿no? Y la libertad como máximo valor o como máximo derecho, ¿no? Como un derecho superior dentro de la lista de derechos. Entonces creo que me parece muy interesante que, por un lado, el INE emite estas medidas cautelares para decirle al presidente que no puede hablar de Xóchitl por un tema político electoral, porque habla acerca de que es una posible candidata, habla acerca de la sucesión presidencial del 2024 que le afecta a él por ser el presidente, y por otro lado, a la hora de que la senadora Citlali va al INE a tratar de que le emitan las mismas, el mismo tema cautelar a Salinas Pliego, sale el presidente y defiende este derecho de poder decir pues lo que uno quiera, ¿no? Porque se lo aplicaron a él. Porque se lo aplicaron a él, exactamente. Aunque me parece que no es lo mismo, ¿no? El otro abiertamente insulta. Sí, porque se mete en la parte personal. Exacto. Pero ahí creo yo que las instancias deben de ser otras, ¿no? Además del... No, es que el INE sí tiene la facultad de eso. En la última reforma, a privados le puede dictar esas medidas cautelares, nada más que del otro lado, en lo constitucional, está la libertad de expresión. La libertad de expresión. Entonces, ahí va a ser un tema. Los abogados constitucionalistas de Ricardo Salinas Pliego lo van a empantanar ahí, porque ya sería una controversia ¿cómo le llaman? Constitucional, ¿no? Y a lo mejor hasta algo bueno podría salir de ahí para ver cuál va a ser el derecho supremo. Que ¿no? yo creo que se va a respetar el tema de la libertad de expresión que está plasmado, no me acuerdo en qué artículo de la Constitución, sí, ¿no? Pero lo de Salinas Pliego no es libertad de expresión, ya es insulto, son agravios, ¿no? Podrías llevarlo ahora a un discurso de odio, pues, ¿no? O sea, que la libertad de expresión tiene su límite. Es correcto. Cuando precisamente invades otro derecho. Es correcto. Atacas otro derecho. Entonces creo yo que ahí veo yo o veo dos ópticas, ¿no? Para empezar, lo que decía al principio, puedes estar o no de acuerdo con cómo lleve sus redes sociales,
Creo yo que el insulto y el meterse desde el punto de vista personal con cuestiones físicas de las personas o de creencias o de sexualidad o este tipo de insultos, creo yo que son muy... No enriquecen el debate político, ni enriquecen el debate público más allá del político, pero creo yo que es interesante cómo en estos tiempos que estamos viviendo de mordazas y de censuras por medio de instituciones o por medio también de la fuente ovejuna en las redes sociales, el hecho de que uno de los hombres más ricos del país pues se anime a dar ese paso porque se cree o porque él piensa que no es cancelable, me parece también muy interesante. Como los derechos, en este caso el derecho de la libertad de expresión, sobrepasando los límites, estamos de acuerdo en eso, pues vienen también acompañados de una fortaleza política, económica, una fortaleza económica muy importante y una fuerza mediática muy importante al ser pues el concesionario de TV Azteca, ¿no? Entonces, creo yo que arriesgando esa parte, porque la concesión es básicamente eso, una concesión que se puede quitar en cualquier momento y con N cantidad de razones, sí. Creo que el hecho de tener, a lo que voy es, en México al parecer los derechos están ligados al tema de qué tanto dinero tienes y de qué tanto poder tienes para poder ejercerlos. Las leyes, pues, ¿no? En la realidad, a ver, se supone que las leyes teóricamente o constitucionalmente no hay diferencias, no discrimina, pues no, la ley se aplica igualito para todos, pero vemos que en la realidad no es así. Por ejemplo, así lo más básico, ¿quiénes pueden ampararse? Correcto, los que tengan 100,000 pesos para poderlo pagar. Pues, ¿no? De ahí para arriba. ¿no? Así es. O sea, entonces, estamos viendo ahora en esto de los derechos, pues parece que se está dando una similitud y hasta cierto punto, fíjate, digo, es un tipo odioso, es una mierda lo que de quiera, cabrón, sí. Pero hasta final de cuentas, si hay una mejora en esto, en cuanto a una reforma que sea en cuanto a los derechos, para poder castigar a un abusón como es este cabrón, porque se siente con todo eso, porque tiene todos los recursos económicos, materiales, legales, y sí. de influencias y lo sí. que tú quieras, y por eso hace lo que se le pide, incluso poniéndosele al tú por tú, aunque no es directo así, no muy directo con el presidente. No, con el presidente ni se mete, no se mete, ni se mete, pero sí en lo general llamándole gobernícolas y insultando a medio mundo, ¿no? Ya sabes. Entonces, si de aquí sale algo bueno para eso, pues hasta se le va a agradecer, ¿no? Que oye, y sí viste que cuando el Epigmenio Ibarra empezó a comentarle, lo amenazó. Le dijo, a ver, ¿quieres que te saque los trapitos al sol o qué onda? Y el otro, no, yo zafo, no me meto, ¿no? El Epigmenio Ibarra. Eso pues. le respondió. Sí. El Epigmenio Ibarra le respondió literalmente, como dicen los... Es que trabajó en TV Azteca, acuérdate. Claro, fue productora de TV Azteca por muchos años. Sí. Hizo grandes éxitos del de Nada Personal, etcétera. El amor o... me acuerdo perfectamente de Nada Personal, sí. Y creo que hizo algunas más, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, Ricardo Salinas le sabe los tejes y manejes a Epigmenio Ibarra. Entonces, pero literalmente, ¿qué le contestó? Le dijo, lo amenazó, Salinas Pliego lo amenaza, sí. Y le dice, oye, yo ya sé de qué pata cojeas, tú sabes si te quieres poner con Sansón a las patadas. Y Epigmenio Ibarra le dice, como dicen los chavalos o como dicen los chamacos, yo zafo. Y no volvió a decir nada. No volvió a decir nada. Entonces creo que me parece, pues, vuelvo al tema. Creo que es interesante lo que está haciendo Salinas Pliego, creo que con un terrible gusto, muy mal gusto, llegando, como te digo, a los insultos personales que creo que están de más en la discusión pública, pero el hecho de estar señalando, el hecho de estar buscando o promoviendo como él les dice, los gobiernícolas den espacio a gobiernos mejores y más eficientes, me parece interesante. La forma de hacerlo
y los recursos con lo que lo está haciendo, pues creo yo que sí están de más, ¿no? Sí. Pero el hecho de estar señalando y enfrentando a políticos que representan actualmente al régimen, creo que es algo que hacía falta y que la oposición no tenía o no tiene, pues, ¿no? No hay quien esté señalando por parte del PAN, por parte del PRI, este tipo de cuestiones, porque también tienen mucha cola que les pisen y porque están amenazadísimos de que si abren la boca, pues van a terminar en la cárcel. Bueno, tú ya ves con Mario Fabio Beltrones, cada vez que asoma la cabeza, pum, el andorrazo, ahí se lo sacan, ya ahí está. Sí. No, hay otro, por ejemplo, y Alito, cada vez que se sale tantito también, tiene otra vez, pues, ¿no? Claro, y como dijo el presidente, es que muchas veces el presidente, a mí me causa mucha gracia porque engaña con la verdad, ¿no? Acuérdate cuando salió el presidente a decir, no, déjenlo ahí, si nos sirve mucho ahí, no sean ingratos, ustedes lo pusieron, déjenlo ahí. O sea, parece que uno lo toma como sarcasmo, pero en realidad te está diciendo la verdad, ¿no? O sea, nos sirve mucho Alito ahí, y claro que le sirve, o sea, ves nomás y el Marco Cortés también le sirve muchísimo. Pero con Marco Cortés te fijas que ni siquiera lo pela, ¿no? Ni lo pela, entonces y ahí está, pero por supuesto que también le sirve muchísimo, sino más de verle la cara, pero bueno, o sea, no hay discordancia entre la expresión que tiene físicamente con lo que hace y dice. Pero le hacía falta a la oposición tener un personaje como esos, pues, ¿no? O sea, tener a alguien que estuviera señalando, que estuviera incomodando. ¿Qué tanta oposición? No sé. Porque tampoco está muy... No sé qué tanto le puedan sacar rédito, pues, ¿no? A esto. No sé qué tanto vayan a aprovecharlo. Yo creo que es una copia chafa de Trump. Ahorita te digo, ¿por qué? Digo, sin tampoco ensalzar a Trump. Trata de emular en los insultos, en todo esto, ¿no? En lo burdo. Pero Trump, más allá de que uno pudiera estar de acuerdo con su visión política, ¿no? Trump se iba trataba de profundizar en las cuestiones políticas del establishment, ¿no? O sea, era otra cosa. Salinas Pliego solamente son insultos, pues, ¿no? O sea, sí, los gobiernos, o sea, trata de defender una cuestión muy de derecha donde el señor no quiere pagar impuestos, por ejemplo. Correcto. ¿No? Y diciendo, no, es que los gobiernos están mal porque si le dan los impuestos se lo roban, no hacen nada. Y que, bueno, el señor usufructa servicios del gobierno y está hasta una concesión. Correcto. ¿No? Si no pagan impuestos no tuviera esa concesión. Es un Trump tropicalizado, así ¿no? O sea, a nuestros tiempos y a nuestra idiosincrasia. Es mucho porque pues también Trump es un orangután, pues, ¿no? Pero por lo menos creo que tenía ciertas asesorías donde lo hacían hablar, insisto, fuera de, yo jamás hubiera votado por él si viviera en Estados Unidos, pero pues ponía por lo menos a debate cuestiones políticas y donde en ciertos puntos tenía razón también del establishment que también en Estados Unidos, por favor, es mucho peor que en México. Exacto, entonces había ese debate también. Y cómo toma el tema, que ahorita lo vas a platicar, me parece muy interesante, el tema de los libros de texto, y de ahí es de donde se agarra y de ahí lo toma como bandera. Y pone también en revolución a todo este aparato mediático opositor, ¿no? Llámese Radio Fórmula, llámese Latinus, llámese Reforma, todos estos medios de comunicación que tienen 5 años siendo la única oposición al gobierno actual, por las razones que tú quieras, porque ya no les dan dinero, por lo que tú quieras. Pero también volvemos a lo mismo, de una manera muy chafa, ¿no? Sí, muy chafa. Hablan de comunismo, o sea, ni siquiera... Sí, pero lo pone, o sea, lo pone otra vez, lo mete a la agenda mediática, en el sentido de, todos vimos a Javier Latorre con esas declaraciones de libros comunistas, etcétera. Es decir, ya vimos a alguien que vino a poner agenda, pues, ¿no? Que no sea el presidente. Okay. Teníamos 5 años que nadie ponía agenda. Bueno, a lo mejor de repente veíamos ciertos destellos, vimos a Xóchitl en los últimos meses ahí, Lili Telles, etcétera. Pero creo yo que llega ahora Ricardo Salinas Pliego con todo lo que ya platicamos aquí, hasta el cansancio, todo lo que tiene detrás de poder, de dinero, de
de influencia, y viene y le pone agenda con el tema de los libros de texto y obliga al presidente a tener que actuar a consecuencia. Creo que tenía rato que nadie llegaba y ponía ese tipo de agenda, porque volvemos al mismo tema, tenemos una oposición apagada que no sirve para mucho y que probablemente le van a pasar por encima ahora en el 2024. Sí, porque los quienes podrían ser algún tipo de oposición de manera pues más sapiente, ¿no? Con mucho más tablas, pues los tienen muy, por ejemplo, un Emilio Gamboa, por ejemplo, ese sí dijo, yo no voy a pasar ni más, yo me voy. Creo que tiene un problema de salud, tiene varios años con un problema de salud. Sí, bueno, te nombraba ahorita Mario Fabio Beltrán, él sí, desaparecido completamente. Le saca lo de Andorra, y bueno, entonces, y así están todos los manchuchones, por decirlo. Sí, Murat, ¿no? Entonces quedan las migajas, como Marco Cortés, Alito, pues, que como dijo el presidente... El mismo Peña Nieto y todo el grupo también están desaparecidos, ¿no? Exiliados, literalmente. Exactamente. Entonces, quedaron las migajas y pues ahí están los resultados, ¿no? De la oposición. Bueno, muchas gracias, Dani Boy. Gracias a ti por invitarme, no te agradecí al principio, un gusto volver a estar aquí contigo. ¿Dónde te podemos...? Estamos en nuestra página de internet, que es macrodata.com.mx. Macrodata es un proyecto de nuestra empresa principal, que es Daric Consultores. También nos pueden revisar ahí todos los proyectos que tenemos, daric.com.mx. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. Gracias Rivera. Nos vemos aquí próximamente. La próxima charla. Gracias. Vamos a un mensaje de nuestros patrocinadores y volvemos en 3 minutos. Ya está con nosotros Cecilio Luna, presidente estatal de la Asociación de Padres de Familias, que nos viene a platicar sobre los contenidos de los libros de texto. Regresamos en 3 minutos, no le cambie.